Toni Takitani de Haruki Murakami. Toni Takitani es un joven que ha crecido aislado entre las burlas de los compañeros y muy solo, pues su padre, trompetista de jazz, se ausenta a menudo para tocar en giras. Buen profesional, se dedica a ilustrar portadas para revistas de automóviles o anuncios. Hasta que de pronto conoció a una chica, empleada a tiempo parcial de una editorial, a la que le gustan especialmente los vestidos. Maravillosamente ilustrado por Ignacy Font, este relato del célebre escritor japonés nos habla de la soledad y la falta de afecto en la sociedad actual. El nombre real de Toni Takitani era verdaderamente Toni Takitani. Debido a su nombre, en el registro civil figuraba por supuesto Toni Takitani, ya que tenía las facciones muy pronunciadas y el pelo rizado. Cuando era pequeño, solían tomarlo por un niño mestizo, porque en plena posguerra había montones de niños por cuyas venas corría sangre de soldados norteamericanos. Sin embargo, lo cierto era que tanto su padre como su madre eran japoneses de pura cepa. Su padre se llamaba Shosaburo Takitani y era un trombón de jazz que había disfrutado de cierta fama en la preguerra. Pero 4 años antes de que estallara la guerra del Pacífico, se metió en un lío de faldas, tuvo que abandonar Tokio y, puestos a marcharse, decidió irse a China llevándose solo su instrumento. En aquella época, zarpando de Nagasaki, se tardaba un día en llegar a Shanghái. No tenía nada, ni en Tokio, ni en Japón, que le importara dejar atrás. Se marchó sin pesar alguno. Además, a un hombre de sus características, los encantos artísticos que ofrecía el Shanghái de aquella época parecían irle como anillo al dedo. Desde el instante en que avistó, de pie en la cubierta del barco que remontaba el río Yangtze, las hermosas calles de Shanghái, iluminadas por el sol de la mañana, se sintió fascinado por la ciudad. Aquella luz parecía traerle promesas de un futuro brillante y feliz. Tenía entonces 21 años. De este modo, Shosaburo Takitani pasó los agitados tiempos de contienda, desde la guerra sino-japonesa al ataque de Pearl Harbor y el lanzamiento de las bombas atómicas, tocando despreocupadamente el trombón en los clubs nocturnos de Shanghái. La guerra se desarrollaba en un lugar que nada tenía que ver con él. En definitiva, se puede afirmar que Shosaburo Takitani no tenía un ápice de voluntad ni de capacidad de reflexión histórica. Tocar el trombón, comer 3 veces al día y disfrutar de la compañía de mujeres era todo cuanto deseaba. Era un hombre modesto, pero también arrogante. Fundamentalmente era un gran egoísta, pero solía ser muy amable y simpático con quienes le rodeaban. Por lo tanto, gustaba a la mayoría de la gente. Era joven, guapo y encima tocaba muy bien el trombón, así que fuera donde fuese, destacaba como un cuervo en un día de nieve. Se había acostado con tantas mujeres que había perdido la cuenta, desde japonesas a chinas, pasando por rusas, blancas,
mujeres hermosas, otras que no lo eran tanto. Él se acostaba con cuantas mujeres tuviera al alcance de la mano, y así Shosaburo Takitani se convirtió enseguida en una figura emblemática del Shanghái de la época gracias a la dulzura de su trombón y a la actividad de su miembro. Otra de sus cualidades, aunque él no fuese muy consciente de ello, era la de saber entablar amistades útiles. Estaba en excelentes términos con militares de alta graduación del ejército de tierra japonés, con ricachones chinos, aparte de con unos tipejos forrados de dinero que habían obtenido enormes beneficios económicos de la guerra por medios turbios. Eran en su mayoría de esos que esconden una pistola bajo la chaqueta y que al salir de un edificio lo primero que hacen es echar una ojeada calle arriba y calle abajo. Pero Shosaburo Takitani, curiosamente, se llevaba bien con ellos, y ellos, a su vez, lo protegían con mimo. Si tenía algún problema, le proporcionaban los medios para solucionarlo. En aquella época, la vida sonreía a Shosaburo Takitani. Sin embargo, los talentos notables como el suyo también tienen a veces efectos adversos. Al acabar la guerra, el ejército chino puso el ojo en sus juergas con tipos poco recomendables y Shosaburo Takitani fue a dar con los huesos en la cárcel durante una larga temporada. La mayoría de los encarcelados eran ejecutados sin ser siquiera juzgados. Un buen día, sin previo aviso, los arrastraban hasta el patio de la cárcel y con una pistola automática les volaban la cabeza de un disparo. Las ejecuciones siempre tenían lugar a las 2 de la tarde, y el sonido duro y comprimido de los disparos de las automáticas resonaban por el patio. Esa fue la mayor crisis en la vida de Shosaburo Takitani. La distancia entre la vida y la muerte era literalmente del grosor de un pelo. Él era consciente de que podía encontrar la muerte en aquel lugar. Morir en sí mismo no le daba miedo. Total, te pegaban un tiro y listos. El dolor no debía durar más que un instante. Hasta ahora he vivido como me ha dado la gana, se decía. He comido muy bien, he tenido mucha suerte en esta vida. No dejo atrás nada que valga la pena. Aunque me maten, así por las buenas, no tengo derecho a quejarme. En fin, así están las cosas. Pedir más sería abusar. En esta guerra han muerto millones de japoneses y montones de personas han tenido una muerte infinitamente peor que la mía. Resignado a su suerte, se pasaba el día tumbado en el calabozo silbando. Día tras día contemplaba cómo pasaban las nubes al otro lado del ventanuco, enrejado de su celda, y sobre las paredes rezumantes de humedad se representaban los rostros y los cuerpos de todas las mujeres con las que se había acostado. Sin embargo, Shosaburo Takitani acabó siendo uno de los 2 únicos japoneses que lograron salir de aquella prisión con vida y volver a su país. El otro era un militar de alta graduación que casi había enloquecido.
de pie en la cubierta del barco que lo repatriaba, mientras miraba cómo la ciudad de Shanghái iba empequeñeciéndose en la distancia, justo al contrario de lo que había sucedido a su llegada, pensó: no hay quien entienda la vida. Yosaburo Takitani volvió a Japón demacrado y con lo puesto en la primavera de 1946. A su llegada a Tokio, se encontró con que su casa había ardido y que sus padres habían muerto en los grandes bombardeos aéreos de marzo del año anterior. Su único hermano había desaparecido en el frente de Birmania. Es decir, que Yosaburo Takitani estaba solo en el mundo. Este hecho, sin embargo, no lo afligió demasiado y tampoco representó un golpe terrible para él. Por supuesto que experimentó cierta sensación de pérdida. Pero esto en la vida te pasa antes o después, se dijo. Tomes el camino que tomes, un día u otro acabas solo. Él tenía entonces 30 años y ya no era una edad en la que pudiera reprocharle a nadie haberse quedado solo. Le daba la sensación de haber envejecido algunos años de golpe. Solo eso fue el único sentimiento que brotó de su pecho. Sí, Yosaburo Takitani había logrado de una manera o de otra sobrevivir, y puesto que lo había conseguido, ahora tendría que estrujarse los sesos para seguir sobreviviendo. Como no sabía hacer otra cosa, llamó a sus antiguos conocidos, formó una pequeña banda de jazz y empezó a recorrer las bases del ejército norteamericano. Allí hizo uso de su innato don de gentes y trabó amistad con un comandante amante del jazz. El comandante era un clarinete bastante bueno de Nueva Jersey, de origen italiano. Como el comandante trabajaba en el departamento de abastecimiento, podía traerle de Estados Unidos todos los discos que necesitara. En sus ratos libres solían tocar jazz juntos. Yosaburo Takitani frecuentaba también el cuartel del comandante y mientras bebían cerveza escuchaban discos del alegre jazz de Bobby Hackett, Jack Teagarden o Benny Goodman y se esforzaban en copiar sus frases. El comandante le proporcionaba en las cantidades que él quería leche, chocolate y otros alimentos muy difíciles de conseguir en aquella época. Pues no son tan malos tiempos, pensaba Yosaburo Takitani. Se casó en el año 1947. La novia era una pariente lejana por parte de madre. Un día se la encontró por la calle, fueron a tomar un té, intercambiaron noticias de la familia y hablaron de los viejos tiempos. Después volvieron a verse y pronto, no se sabe por qué, probablemente porque ella se quedó embarazada, decidieron irse a vivir juntos. Esto es, al menos, lo que Tony Takitani había oído de boca de su padre. No sabía cuánto había querido Yosaburo Takitani a su esposa. Era una mujer muy bonita y callada, pero de constitución débil, le había dicho su padre.
el año de la boda, nació un niño. La madre murió 3 días después del parto. Murió en un abrir y cerrar de ojos y fue incinerada en un abrir y cerrar de ojos. Tuvo una muerte muy tranquila, sin ningún conflicto, sin apenas sufrir. Murió consumiéndose lentamente, como si alguien a su espalda hubiera apagado la luz. Shosaburo Takitani no sabía cómo debía sentirse frente a aquella muerte. Se sentía perdido ante ese tipo de emociones. Era incapaz de comprender con exactitud qué significaba la muerte y no podía deducir ni juzgar qué consecuencias le reportaría a él aquella pérdida. Lo único que podía hacer era aceptarlo como un hecho consumado. En consecuencia, tenía la sensación de que llevaba una especie de disco plano metido en el pecho, pero no tenía ni idea de qué tipo de objeto era ni de por qué se hallaba allí. Solo sabía que llevaba aquello dentro y que le impedía pensar en otra cosa. Por esta razón, Shosaburo Takitani se pasó la semana posterior a la muerte de su esposa casi sin pensar en nada. Ni siquiera se acordó de su hijo al que había dejado en el hospital. El comandante permaneció a su lado e intentó consolarlo. Todos los días bebían juntos en el bar de la base. El comandante lo aleccionaba, le decía que tenía que ser fuerte, porque lo más importante en aquel momento era criar a su hijo como era debido. Shosaburo Takitani no comprendía de qué él estaba hablando, pero asentía en silencio. El afecto que se desprendía de aquellas palabras podía captarlo incluso él. Luego el comandante le dijo, como si se le ocurriera de repente, que si estaba de acuerdo, él podía ser el padrino del niño. Sí, porque pensándolo bien, Shosaburo Takitani todavía no había dado ningún nombre a su hijo. El comandante sugirió ponerle al niño su nombre, Tony. Se mire como se mire, no parecía un nombre muy adecuado para un niño japonés, pero el comandante ni siquiera se le pasó por la cabeza si era o no apropiado. Shosaburo Takitani, al llegar a casa, escribió Tony Takitani en un papel, lo pegó en la pared y lo estuvo contemplando durante unos días. ¿Tony Takitani? No está mal, pensó. La era norteamericana aún continuaría durante algún tiempo y tal vez fuese una buena idea ponerle al niño un nombre norteamericano. A lo mejor le sería útil. Sin embargo, para el niño que llevaba ese nombre, la vida no fue precisamente un camino de rosas. En la escuela se burlaban de él llamándolo mestizo y la gente cuando pronunciaba su nombre ponía cara de extrañeza o de desagrado. La mayoría se lo tomaba como una broma de mal gusto e incluso había quien se enfadaba. Cierto tipo de personas, por el mero hecho de estar frente a un niño que se llamaba de ese modo, sentían que se les reabrían viejas heridas del pasado. Todo eso hizo de Tony Takitani
un muchacho con una marcada tendencia a encerrarse en sí mismo. No trabó una sola amistad que pudiera considerarse como tal, pero eso no parecía afectarle demasiado. Para él, estar solo era lo más natural del mundo, o incluso una especie de premisa de su vida. Desde que tuvo uso de razón, su padre había estado ausente de gira con la banda de jazz. De pequeño lo había cuidado una empleada doméstica y a partir del último año de primaria empezó a apañárselas solo. Cocinaba solo, echaba la llave solo y dormía solo. No sentía soledad. Era más cómodo hacer las cosas por sí mismo que tener a alguien agobiándole todo el día. Shosaburo Takitani, después de la muerte de su esposa, por la razón que fuese, no volvió a casarse. Por supuesto tenía una novia tras otra, pero jamás llevó a una sola mujer a casa. Tanto el padre como el hijo estaban acostumbrados a apañárselas solos. Su relación no era tan distante como cabría esperar de dos personas que viven de ese modo. Sin embargo, ambos estaban muy avezados a la soledad y por lo tanto ninguno de los dos dio el primer paso para abrir su corazón al otro. Simplemente no necesitaban hacerlo. Shosaburo Takitani no estaba hecho para ser padre y a Toni Takitani tampoco le iba el papel de hijo. A Toni Takitani le gustaba el dibujo y se pasaba las horas encerrado en su habitación dibujando. Le gustaba especialmente reproducir aparatos. Con la punta del lápiz afilada como una aguja, plasmaba con asombrosa exactitud cada detalle de bicicletas, radios y todo tipo de máquinas. Incluso cuando dibujaba flores, captaba cada uno de los nervios de las hojas. Solo sabía dibujar de esa forma. En las demás asignaturas, sus notas no eran nada del otro mundo, pero en dibujo eran excelentes. Y en los concursos siempre solía ganar el primer premio. Por lo tanto, el hecho de que al acabar el instituto ingresara en la Facultad de Bellas Artes y luego se hiciera ilustrador fue lo más natural del mundo. A partir del primer año de universidad, sin que ninguno de los dos lo propusiera, como si fuera lo más lógico, padre e hijo empezaron a vivir cada uno por su cuenta. De hecho, ni siquiera tuvo la necesidad de considerar otras posibilidades. Mientras los jóvenes como él sufrían y se sentían perdidos, él iba trazando sus precisos dibujos mecánicos en silencio, sin pensar en nada. En una época en la que los jóvenes se rebelaban con violencia contra el poder y el sistema, casi ninguno de los que le rodeaban valoraba aquellos dibujos tan extremadamente prácticos. Al mirarlos, los profesores de Bellas Artes no tenían más remedio que sonreír. Sus compañeros le criticaban su falta de contenido ideológico. Toni Takitani, a su vez, no lograba encontrarles la gracia a los dibujos con contenido ideológico de sus compañeros. A sus ojos eran inmaduros, feos e inexactos. Una vez acabada la universidad, la situación dio un vuelco.
Gracias a su técnica extremadamente práctica, realista y utilitarista, a Toni Takitani nunca le faltó trabajo, pues nadie era capaz de reproducir con tanta precisión máquinas y elementos arquitectónicos complicados. Es más real que el original, afirmaba todo el mundo. Sus dibujos eran más exactos que una fotografía y tan fáciles de comprender que cualquier explicación era superflua. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en uno de los ilustradores más solicitados. Desde dibujos para portadas de revistas de automóviles hasta ilustraciones para anuncios. Siempre y cuando se tratara de mecanismos, él aceptaba cualquier encargo. Trabajar le divertía, aparte de reportarle unos beneficios considerables. Mientras tanto, Shosaburo Takitani continuaba tocando incansablemente el trombón. Llegó la época del jazz moderno, llegó la época del jazz libre, llegó la época del jazz electrónico, pero Shosaburo Takitani siguió siempre con el viejo jazz. No era un músico de primera categoría, pero su nombre era bastante conocido y siempre tuvo trabajo. Disfrutaba con la comida, no le faltaban mujeres. Si consideramos la vida en términos de satisfacción o insatisfacción personal, la suya fue una de las más afortunadas. Toni Takitani trabajaba sin desperdiciar un instante y no tenía ninguna afición cara, así que a los 35 años ya había amasado una pequeña fortuna. Aconsejado por alguien, compró una gran casa en Setagaya y adquirió varios apartamentos para ponerlos en alquiler. Un asesor fiscal se ocupaba de todo. Toni Takitani había salido con unas cuantas chicas, incluso había vivido con una, aunque solo durante un corto periodo de tiempo, pero jamás había pensado en casarse. No sentía la menor necesidad de hacerlo. La comida, la limpieza y la colada se las hacía él solo, y cuando el trabajo se lo impedía, contrataba una asistenta. Jamás había deseado tener hijos. Tampoco tenía amigos a quienes consultar las cosas o a quienes poder abrirles el corazón. Ni siquiera tenía a alguien con quien salir de copas. Eso no significa que fuera una persona huraña. No era tan simpático como su padre, pero en su vida diaria se relacionaba con absoluta normalidad con quienes lo rodeaban. No fanfarroneaba ni presumía, no se justificaba a sí mismo, no hablaba mal de nadie. Prefería escuchar a los demás que hablar de sí mismo, así que la mayoría de las personas lo apreciaba. Sin embargo, era absolutamente incapaz de establecer relaciones personales que fueran más allá del nivel práctico. A su padre solo lo veía cada 2 o 3 años, siempre por algo en concreto. En cuanto se encontraban y resolvían el asunto que los ocupaba, ya no tenían nada más que decirse. La vida de Toni Takitani discurría de una manera extremadamente tranquila y apacible. No creo que me case nunca, pensaba. Sin embargo, un día, de repente, sin que nada lo presagiase, Toni Takitani se enamoró. Sucedió de forma inesperada.
Ella era una empleada a tiempo parcial de una editorial que fue a su estudio a recoger unas ilustraciones. Tenía 22 años. Mientras estuvo allí, lució una serena sonrisa en los labios. Tenía un rostro agradable y simpático, pero objetivamente no se la podía considerar una belleza. Sin embargo, había algo en ella que golpeó con violencia el corazón de Tony Takitani. Desde que la vio por primera vez, sintió una opresión en el pecho que casi le impedía respirar. No sabía que tenía aquella chica que le había afectado tanto, y aunque lo hubiera sabido, no habría podido explicarlo con palabras. Además, también se sintió atraído por su modo de vestir. A él no le interesaba demasiado la ropa y apenas se fijaba en cómo iban vestidas las mujeres. Sin embargo, se quedó profundamente admirado al ver cómo aquella chica sabía llevar la ropa. Incluso puede decirse que lo conmovió. Había muchas mujeres que vestían con buen gusto, muchas que iban más elegantes que ella, pero el caso de aquella chica era diferente. Vestía con tanta naturalidad, con tanta gracia, que parecía un pájaro envuelto en un aire especial, como si se dispusiera a alzar el vuelo hacia otro mundo. Nunca había visto a alguien que llevara la ropa con tanta alegría. Y a su vez, la ropa, al envolverla, cobraba una nueva vida. Ella le dio las gracias y se marchó, pero después de que recogiera el trabajo y se marchara, Tony Takitani siguió desconcertado. Permaneció sentado ante la mesa, aturdido, incapaz de hacer nada hasta que anocheció y la habitación quedó a oscuras.